Cuando el oficial de seguridad del aeropuerto arrojó el pasaporte de Ibrahim Traoré al suelo, nadie sabía quién era aún. «Conozco a los africanos como tú», dijo el hombre con una sonrisa burlona. Bajo las frías luces de neón del aeropuerto Charles de Gaulle de París, el líder de Burkina Faso estaba siendo humillado como un pasajero negro común. El nombre del oficial de seguridad era Jacques Maroro, y en sus 15 años de carrera, había tratado a innumerables africanos de la misma manera, pero esta vez estaba cometiendo el error más grande de su vida. El pasaporte golpeó el frío suelo de mármol con un sonido que resonó por todo el punto de control de seguridad. Varios pasajeros se giraron a mirar. Algunos rápidamente apartaron la vista, incómodos con la escena, pero sin atreverse a intervenir. Otros sacaron sus teléfonos, sintiendo que había algo digno de grabar. Las luces fluorescentes sobre ellos proyectaban sombras duras sobre la escena, haciendo que todo pareciera más dramático de lo que ya era. Ibrahim Traoré permaneció allí un momento, observando el pasaporte en el suelo. Era un pasaporte diplomático, aunque su cubierta desgastada no revelaba inmediatamente su importancia. Había elegido viajar deliberadamente sin alardes, sin el habitual equipo de seguridad que acompaña a los jefes de Estado. Quería experimentar lo que los africanos comunes enfrentaban al viajar a Europa. Ahora estaba experimentando exactamente eso, aunque quizás de una manera más visceral de lo que había anticipado. Jack Morrow permanecía de pie con los brazos cruzados, una sonrisa burlona en sus labios. Era un hombre grande, casi 2 metros de altura, con la constitución de alguien que había sido atlético, pero que con los años se había dejado ir. Su uniforme era impecable, cada botón pulido, cada pliegue marcado. Se enorgullecía de su apariencia y su puesto. En su mente, era el guardián de las fronteras francesas, protegiendo a su país de la interminable corriente de africanos que buscaban ingresar ilegalmente. «Recógelo», ordenó Morrow, señalando el pasaporte. «Y luego, sígueme a la sala de examen». Ibrahim se agachó tranquilamente y levantó su pasaporte del suelo. Sus movimientos eran medidos, deliberados. Cepilló el pasaporte con atención, como si estuviera quitando no solo la suciedad física, sino también el desprecio que se había arrojado con él. Llevaba unos jeans comunes y una chaqueta de cuero vieja que ya había visto mejores días. La chaqueta le había pertenecido a su padre, un trabajador de mina que había muerto cuando Ibrahim tenía solo 7 años. La llevaba a veces para recordar de dónde venía, para mantenerse arraigado a pesar de su posición actual. Regresaba de una reunión especial de la Unión Africana en Bruselas, donde había pasado 3 días negociando con funcionarios de la Unión Europea sobre políticas migratorias y asociaciones económicas. Las discusiones habían sido frustrantes. Los líderes europeos hablaban de asociación mientras mantenían sistemas que explotaban los recursos africanos. Hablaban de controlar la migración mientras sus empresas creaban las condiciones económicas que obligaban a las personas a dejar sus hogares. Ibrahim había salido de las reuniones sintiéndose desilusionado pero no derrotado. Tenía planes y estrategias que cambiarían la dinámica entre África y Europa. Pero primero había elegido tomar este vuelo civil a París, luego conectar a Ouagadougou para evitar el protocolo y las ceremonias que usualmente acompañan sus viajes. «Abre tu bolso», ordenó Morrow, su tono rebosante de autoridad y desdén. Su voz era lo suficientemente fuerte como para asegurarse de que otros pasajeros lo escucharan. Una táctica deliberada de humillación que había perfeccionado a lo largo de los años. «Haz que se sientan pequeños, haz que se sientan no bienvenidos, haz que entiendan que simplemente fueron tolerados, no bienvenidos». A su alrededor, el área de seguridad estaba llena de actividad. Los viajeros de negocios con trajes caros pasaban con sus maletas de mano sin que la seguridad les prestara attention. Un grupo de turistas estadounidenses blancos reía ruidosamente mientras pasaban, mostrando apenas sus pasaportes. Una pareja de ancianos franceses fue saludada con sonrisas cálidas de otro oficial de seguridad, pero cada persona con piel más oscura, cada pasajero que parecía árabe o africano era apartado para un control adicional aleatorio. Pero lo realmente sorprendente aún no había comenzado. Ibrahim notó a una joven senegalesa, probablemente estudiante, siendo registrada en la siguiente estación. Sus ojos estaban llenos de lágrimas mientras una oficial femenina revisaba sus pertenencias, sacando objetos personales y examinándolos con un escrutinio innecesario. Las manos de la mujer temblaban mientras trataba de volver a empacar su bolso. A su lado, un hombre de mediana edad de Malí estaba siendo cuestionado agresivamente sobre el propósito de su visita. A pesar de tener toda la documentación adecuada, una anciana africana que estaba al lado de Ibrahim había comenzado a temblar. Aferraba un bolso gastado a su pecho. Sus ojos se desplazaban entre Morrow y la salida, como si estuviera calculando si podía simplemente irse. Ella había estado en la fila antes que Ibrahim y acababa de soportar el mismo trato. Su pasaporte también había sido examinado con sospecha.
Su vista observada bajo una lupa como si fuera ciertamente falsa. Estaba tratando de contener las lágrimas, su dignidad colgando de un hilo. Ibrahim miró a la mujer y vio a su madre. No literalmente, por supuesto, su madre había fallecido hacía 5 años. Pero vio en el rostro de esta mujer mayo. Era la misma dignidad que su madre había mantenido incluso cuando enfrentaba la discriminación. Recordó una historia que su madre le había contado sobre cuando intentó visitarlo en Francia, cuando él era un joven oficial militar entrenando allí. Ella había sido detenida durante 6 horas, cuestionada repetidamente sobre si realmente era su madre, si sus documentos eran reales, si pensaba quedarse ilegalmente. Ella nunca se quejó con él. En ese momento, para no distraerlo de sus estudios, Ibrahim solo se enteró años después, y la rabia que sintió entonces resurgió. Ahora tus documentos parecen incompletos, dijo Marrow, aunque todo estaba perfectamente en orden. Esta era otra táctica clásica. Crear duda, crear miedo, establecer dominio en sígueme. Vamos a la sala de búsqueda especial. La sala de búsqueda especial. Todos los que viajaban frecuentemente conocían estas salas. Espacios sin ventanas donde se realizaba un control adicional, donde las maletas se vaciaban por completo, donde a veces se realizaban registros corporales, donde te podían retener durante horas sin explicación. Vuelos perdidos, conexiones perdidas, momentos importantes perdidos. Era una forma legal de acoso justificada, bajo la bandera de la seguridad. Un joven estudiante africano cerca susurró a su amigo en francés, pensando que los oficiales de seguridad blancos no entenderían. Aquí vamos otra vez en lo mismo. Cada vez piensan que todos somos criminales o mendigos. Su amigo, un estudiante de ingeniería de Côte d'Ivoire, respondió en voz baja. Solo mantén la cabeza baja. No lo hagas peor. Pero Ibrahim los había escuchado. Hablaba francés perfecto, además de inglés, Moor, Dula y varios otros idiomas. África. Los idiomas eran una de sus pasiones, una forma de conectarse con diferentes pueblos y entender diferentes perspectivas. Ahora entendía la resignación en las voces de estos jóvenes, la aceptación de la humillación como el precio de viajar siendo negro. Ibrahim se levantó hasta su altura total, con 1.85 metros. Era más alto de lo que Marrow había esperado. Había algo en su postura, en la forma en que se comportaba, que hizo que Marrow se detuviera un momento. Este no era el africano sumiso con el que estaba acostumbrado a tratar. Este hombre tenía presencia, una autoridad que parecía incongruente con sus simples ropas. No hay nada malo con mis documentos, dijo Ibrahim en perfecto francés, su acento revelando un francés parisino educado más que el francés acentuado africano que Marrow esperaba. Los has examinado. La visa es válida. El pasaporte es genuino. ¿Cuál es el problema exactamente? La cara de Marrow se puso roja. ¿Cómo se atrevía este africano a cuestionarlo en su dominio frente a otros pasajeros? Había sido desafiado antes, por supuesto, pero generalmente por africanos ricos que pensaban que su dinero les daba privilegios especiales. Este hombre no parecía rico, pero había algo en él, algo que hizo que Marrow retrocediera inconscientemente. El problema, dijo Marrow, elevando la voz para reafirmar su autoridad, es que yo decido si hay un problema. Este es mi país. Aquí hacemos las reglas. Ustedes llegan aquí pensando que pueden hacer lo que quieran, pero están equivocados. Las palabras quedaron flotando en el aire. Ustedes han la frase que lo reveló todo. No viajeros, no pasajeros, ni siquiera extranjeros son ustedes. La separation estaba completa, en la deshumanización era clara. Justo entonces, algo inesperado sucedió. Un joven trabajador africano de limpieza en el aeropuerto se acercó con su carrito de limpieza. Llevaba el uniforme del servicio de limpieza del aeropuerto, un trabajo que pagaba salario mínimo y no ofrecía seguridad. Estos eran los trabajadores invisibles que mantenían el aeropuerto en funcionamiento, pero que nunca se consideraban importantes. El nombre del joven era Amadou, de Guinea, y había estado trabajando en el aeropuerto durante 3 años, enviando dinero a su familia. Amadou miró a Ibrahim y sus ojos se abrieron con sorpresa. Su boca se abrió ligeramente y dejó caer la mopa. Kyuso. Esta cayó al suelo, llamando la atención de todos. Lo había reconocido inmediatamente. Justo el mes pasado, había visto un documental sobre jóvenes líderes africanos. Ibrahim Traoré había sido destacado de manera prominente. El presidente que se había enfrentado a la explotación occidental, que había nacionalizado las minas de oro, que había rechazado las presiones de las antiguas potencias coloniales. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Ibrahim miró a Amadou y sutilmente negó con la cabeza. Un pequeño movimiento casi imperceptible, pero Amadou entendió. Mantente en silencio. No reveles nada. Amadou rápidamente recogió su mopa y continuó limpiando, pero sacó su teléfono y comenzó a grabar. No era el único. Una mujer francesa cercana a Sophie Dubois, una abogada de derechos humanos que
Regresaba de una conferencia, había estado grabando desde que el pasaporte fue arrojado al suelo. Estaba disgustada por lo que veía, una escena que había presenciado demasiadas veces, pero nunca tuvo el valor de confrontar. «Ahora vienes conmigo». Maro agarró agresivamente el brazo de Ibrahim. En la sujeción estaba destinada a hacer daño, a establecer dominio físico. «Resiste y llamo a la policía. Entonces verás lo que les pasa a personas como tú que no respetan la autoridad». Ibrahim miró la mano que lo sujetaba del brazo. Su entrenamiento militar le había enseñado 17 maneras diferentes de romper esa sujeción e incapacitar a un atacante. Pero la violencia no era su camino. Ya no más. Había aprendido que el verdadero poder no provenía de la fuerza física, sino de la autoridad moral. En ese preciso momento el teléfono de Ibrahim sonó. El tono era distintivo. El himno nacional de Burkina Faso lo había configurado de esa manera para recordarse a sí mismo a quién servía, incluso estando lejos de casa. La melodía llenó el área de seguridad, haciendo que varias personas miraran hacia arriba. «Apágalo», gritó Maro, apretando su sujeción. Ibrahim calmadamente extendió la mano libre para alcanzar su teléfono. En la pantalla, el identificador de llamadas mostraba Presidencia de Francia, la presidencia francesa. Probablemente era sobre la reunión de seguimiento que iba a tener la próxima semana con el presidente Macron acerca de la situación de seguridad en el Sahel. «Necesito contestar esto», dijo Ibrahim calmadamente. «No vas a contestar nada. Apágalo ahora». Ibrahim contestó el teléfono de todos modos. Si en la voz al otro lado hablaba rápidamente en francés, era el jefe de gabinete del presidente francés, Henry Debost, presidente Traore. «Estoy llamando para confirmar su llegada. El presidente quisiera mover la reunión para esta noche, si es posible. Ha habido desarrollos en la situación de Mali que requieren una discusión urgente». La palabra presidente resonó desde el altavoz del teléfono lo suficientemente fuerte para que todos los cercanos lo escucharan. El rostro de Maro pasó por una serie de expresiones: confusión, negación, luego un destello de miedo. El presidente Muro dijo, su voz repentinamente menos segura: «¿Qué tipo de broma es esta?». Ibrahim continuó su conversación telefónica tranquilamente. «Gracias por llamar, pero actualmente estoy siendo detenido por su seguridad aeroportuaria. Quizás podría llamar de nuevo en unas horas cuando me liberen de interrogatorio». ¿Hubo una pausa al otro lado? «¿Detenido?» «Presidente Traore». «¿Qué quiere decir detenido?», dijo Ibrahim, mirando directamente a Maro. «Ese oficial Jack Maro, con número de placa 4847, ha decidido que mis documentos son sospechosos y necesito un control adicional. Está a punto de llevarme a una sala especial para más preguntas». El silencio al otro lado fue ensordecedor. «Entonces, por favor, espere, presidente Traore, no cuelgue». Cuando el gerente de seguridad llegó corriendo, todo había cambiado. De golpe, en 90 segundos, toda la dinámica del área de seguridad cambió. Primero, la radio de Maro crujió con un mensaje urgente. Luego, el personal de seguridad comenzó a moverse rápidamente hacia su ubicación, no para apoyar a Moro, sino con expresiones de pánico en sus rostros. Pierre Dubois, el jefe de seguridad del aeropuerto, llegó casi corriendo. Era un hombre delgado de unos 50 años, usualmente compuesto y profesional. Ahora su rostro estaba sonrojado, con sudor en la frente a pesar del aire acondicionado. Detrás de él venían otros 2 altos funcionarios, todos con la apariencia de estar marchando hacia su propia ejecución. «Presidente Traore», Dubois jadeó sin aliento. «Nosotros», no pudo formar una frase completa. La magnitud del desastre diplomático lo dejó casi sin palabras. Maro aún no había soltado el brazo de Ibrahim. Su cerebro luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. Esto no podía ser real. Este africano de apariencia común con ropa barata no podía ser un presidente. Tenía que ser una estafa elaborada. «Esto es un truco», dijo Maro, aunque su voz carecía de convicción. «Cualquiera puede decir que es presidente. ¿Dónde está su seguridad? ¿Dónde está su convoy diplomático? Los presidentes no viajan solos en clase económica». Ibrahim lentamente, de manera deliberada, metió su mano libre en el bolsillo de su chaqueta. Sacó un pasaporte diplomático y su identificación oficial. Los documentos eran genuinos, con características de seguridad imposibles de falsificar. La identificación decía claramente Ibrahim Traore, presidente de la transición. Burkina Faso. Dubois tomó los documentos con manos temblorosas, los examinó bajo la luz de seguridad, aunque con una sola mirada había sido suficiente para confirmar su autenticidad. Estos son genuinos», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Luego, más fuerte, con creciente pánico: «Dios mío, estos son genuinos». La sujeción de Maro sobre el brazo de Ibrahim se aflojó y luego cayó completamente. Su rostro pasó de rojo a blanco en cuestión de segundos. Dio un paso atrás, luego otro, como si intentara distanciarse físicamente de lo que había hecho. «No lo hice»,
¿Cómo podría saberlo? Tartamudeó Maro. Sí, dijo Ibrahim tranquilamente, su voz resonando a pesar de no haber sido levantada. No lo sabías, pero déjame preguntarte algo. Oficial Moreau, si yo fuera solo amado allí, señaló, al trabajador de limpieza, o esta mujer anciana aquí, o cualquier otro africano, ¿sería aceptable este trato? La pregunta flotó en el aire. La multitud que se había reunido crecía más. Todos tenían sus teléfonos fuera ahora grabando todo. La abogada de derechos humanos francesa se acercó, asegurándose de que su cámara capturara cada palabra. Esto no se trata de que yo sea presidente, continuó Ibrahim, su voz ganando fuerza. Se trata de dignidad humana. Cada persona que pasa por este control merece respeto. Cada pasaporte tirado al suelo es la dignidad de un ser humano pisoteada. Dubois estaba en pleno modo de crisis. Ahora, presidente Traoré, por favor, acepte nuestras más profundas disculpas. Esto es completamente inaceptable. El oficial Maro será tratado de inmediato. Será suspendido, investigado, despedido. Ibrahim levantó la mano, deteniendo el flujo de promesas apresuradas. Señor Dubois, despedir a un hombre no soluciona nada. Mañana otro Maro tomará su lugar y otra abuela africana tendrá su pasaporte. Tirado al suelo, miró a la anciana africana que había estado temblando antes. Ella observaba todo con los ojos bien abiertos, casi sin creer lo que veía. Ibrahim caminó hacia ella, tomándole suavemente la mano. «Madame, ¿cuál es su nombre?», preguntó suavemente en francés. «Aminata», respondió ella, su voz temblorosa. «Aminata Dio de Sagala, Madame Dio. ¿Cuántas veces ha viajado por este aeropuerto?» «Esta es mi quinta vez, monsieur. Vengo a visitar a mis nietos nacieron aquí». «¿Y cuántas veces ha sido tratada con dignidad y respeto?» Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. «Nunca, monsieur. Nunca una vez. Siempre lo mismo, siempre sospechas, siempre grosería, siempre miedo». Ibrahim se giró de nuevo hacia Dubois y Maro. «Esta mujer, una abuela que visita a sus nietos, ha sido humillada 5 veces en su aeropuerto, y ella es una de las afortunadas porque eventualmente la dejaron pasar». Pero el plan de Ibrahim apenas comenzaba. El teléfono en la mano de Ibrahim vibró. El propio presidente francés ahora estaba en la línea. Ibrahim lo puso en altavoz, asegurándose de que todos pudieran escuchar. «Presidente Traoré», dijo la familiar voz de Emmanuel Macron, «acabo de ser informado de este incidente inexcusable. Estoy personalmente horrorizado y profundamente arrepentido. Esto no representa los valores de Francia». «Presidente Macron», respondió Ibrahim, todavía de pie en medio del área de seguridad, rodeado por una multitud creciente. «Con respeto, esto sucede todos los días en sus aeropuertos. La única diferencia hoy es que le pasó a alguien que usted conoce». Hubo una pausa. El presidente francés elegía sus palabras con cuidado, consciente de que esto estaba siendo grabado por docenas de teléfonos. «Tienes razón. Este es un problema sistémico que debemos abordar. ¿Qué podemos hacer para corregir esto?» «No quiero disculpas», dijo Ibrahim, «quiero cambio. Cambio real, medible y permanente». Mientras tanto, Maro permanecía congelado, su carrera colapsando en tiempo real. 15 años de servicio, 15 años de promociones constantes, 15 años construyendo una reputación, todo destruido en 15 minutos, pero también estaba ocurriendo algo más dentro de él. Por primera vez, estaba viendo sus acciones a través de ojos diferentes. Las lágrimas de la mujer anciana, el miedo del trabajador de limpieza, la dignidad del presidente frente a la humillación, todo se combinaba en un momento de terrible claridad. «Seguro, presidente», dijo Maro de repente, su voz quebrada. «Quiero decir algo». Todos se volvieron a mirarlo. Dubois intentó detenerlo, probablemente para evitar que empeorara las cosas. Pero Ibrahim levantó la mano. «Déjalo hablar», dijo Ibrahim. Maro tragó con dificultad. «He estado haciendo este trabajo durante 15 años, y tienes razón. He tratado a cientos, tal vez miles de africanos, árabes, asiáticos de la manera en que te traté hoy. Me decía a mí mismo que estaba protegiendo a mi país. Me decía que solo seguía los procedimientos. Pero la verdad es...». Hizo una pausa, luchando con las palabras. «La verdad es que disfrutaba del poder. Disfrutaba verlos temblar ante mí». En la confesión dejó a todos atónitos. Fue cruda, honesta y fea. Varios en la multitud jadeaban. Dubois parecía querer desaparecer en el suelo. «Pero verte a ti», continuó Moro, Mirando Ibra, «ver cómo mantuviste tu dignidad incluso cuando traté de despojarte de ella. Y verla a ella», miró a la mujer anciana, «ver lo que mis acciones realmente significan para la gente real, me avergüenzo profundamente, realmente avergonzado». Las cámaras captaron lo que se volvería viral. Lo QC, a continuación, sería visto más de 100 millones de veces en la siguiente semana,
Ibrahim caminó hacia Maro, quien se estremeció como si esperara ser golpeado. En cambio, Ibrahim extendió la mano. Oficial, Maro dijo. El reconocimiento es el primer paso hacia el cambio. No quiero que te despidan. Quiero que te eduquen. Quiero que entiendas lo que has estado haciendo. Y luego quiero que ayudes a solucionarlo. Anmaro miró la mano extendida con incredulidad. Lentamente, tentativamente, la tomó. El apretón de manos entre el presidente africano y el oficial de seguridad racista se convirtió en una de las imágenes más icónicas del año, pero Ibrahim no había terminado. Se volvió hacia Dubois. Eso es lo que va a pasar. El oficial Moro va a mantener su trabajo, pero su rol va a cambiar. Va a convertirse en tu primer oficial de dignidad. Su trabajo será garantizar que cada pasajero, sin importar su origen, sea tratado con respeto. Dubois parpadeó, confundido. Oficial de dignidad, no entiendo. Lo entenderás, dijo Ibrahim, porque Francia va a crear una nueva posición en cada aeropuerto. Oficiales, cuyo único trabajo será monitorear y prevenir la discriminación. ¿Y quién mejor para liderar esta iniciativa que alguien que entiende la discriminación desde la perspectiva de los perpetradores? La voz del presidente francés volvió a salir por el altavoz del teléfono. Presidente Trohai, estas son propuestas interesantes. Tal vez deberíamos discutirlas en detalle en nuestra reunión. No, dijo Ibrahim firmemente, las discutimos ahora aquí frente a estos testigos, porque mañana cuando estemos en tu palacio rodeados de protocolo y diplomacia, la urgencia se perderá. La realidad de lo que sucede aquí todos los días será saneada. Miró alrededor a la multitud, a los teléfonos grabando, a la mezcla de rostros, negros, blancos, morenos, todos observando cómo se hacía historia. Propongo el protocolo de dignidad, anunció Ibrahim. Todos los aeropuertos franceses implementarán estos cambios en 6 meses. Primero, capacitación obligatoria en antidiscriminación para todo el personal de seguridad, diseñada y entregada por las comunidades más. Segundo, cámaras corporales en todos los oficiales de seguridad, con grabaciones revisadas semanalmente por un panel diverso. Tercero, un sistema de cuotas para cada chequeo aleatorio de una persona de color. Debe haber un chequeo aleatorio equivalente para un pasajero blanco. Hubo exclamaciones de sorpresa en la multitud. La última propuesta era radical, casi provocativa. Es discriminación inversa, gritó alguien desde la multitud. Era un hombre francés blanco de mediana edad. Ibrahim se giró hacia él. No, señor, es discriminación igual. Si los chequeos aleatorios son realmente aleatorios, entonces todos deberían experimentarlos por igual, a menos claro que esté admitiendo que no son aleatorios en absoluto. El hombre no tuvo respuesta para eso cuando se llamó al CEO a su oficina. En menos de una hora, el CEO de Informes a París, Jean-Claude Martínez, había llegado al aeropuerto. Era un hombre pulido de unos 60 años, acostumbrado a tratar con ministros y líderes empresariales, no con crisis diplomáticas que se desarrollan en tiempo real en su área de seguridad. Presidente Traoré dijo, ligeramente fuera de aliento, por la carrera. No puedo expresar lo mortificado que estoy por este incidente. Esto no es lo que somos, no es lo que representamos, ¿verdad? Preguntó Ibrahim. ¿Cuántas quejas de discriminación han recibido este año? Martínez vaciló. Necesitaría revisar las cifras exactas. Yo te lo puedo decir, interrumpió Sophie Dubois, la abogada de derechos humanos que había estado grabando. Mi organización hace un seguimiento de estos incidentes. Solo en el aeropuerto Charles de Gaulle se han recibido 3.847 quejas de perfil racial este año. Solo 12 resultaron en alguna acción tomada. El rostro de Martínez se sonrojó. No sabía que el número fuera tan alto. Por supuesto que no lo sabías, dijo Ibrahim. Porque las personas que se quejan se parecen a mí, como Madame Dio, como Amadou Aya. No son personas cuyas quejas tomes en serio. CEO luchaba por responder. Todo lo que pudiera decir sonaba vacío frente a tales estadísticas. Esto es lo que propongo, continuó Ibrahim. Una auditoría completa de sus quejas de discriminación de los últimos 5 años, cada una investigada adecuadamente. Compensación pagada donde sea apropiado, y lo más importante, un informe público reconociendo la naturaleza sistémica del problema. Eso sería extremadamente dañino para nuestra reputación, dijo Martínez débilmente. Tu reputación ya está dañada, señaló Ibrahim. La pregunta es, si la reparas con honestidad o sigues escondiéndote detrás de la negación. El secreto de 20 años estaba a punto de salir a la luz. Un oficial de seguridad Mayo R. había estado observando desde la periferia. Estaba en sus 70 segundos, cerca de la jubilación, y algo en la escena claramente lo estaba afectando profundamente. Se acercó lentamente al grupo. Moore, presidente, dijo, su voz temblorosa.
¿Puedo hablar con usted en privado? Ibrahim miró el rostro del hombre, vio algo allí. Culpa, dolor, una necesidad de confesar. Lo que tengas que decir, dilo aquí. Ya hemos pasado el punto de conversaciones privadas. El oficial anciano, cuyo nombre en la placa era Bernard Lear, respiró profundamente. Hayes, 30 años, casi en este mismo día, un joven africano fue detenido en este aeropuerto. Hugo, en la sala de seguridad, muy golpeado. Puso una queja, pero fue enterrada. El nombre de ese hombre era Abdullah Traer. Ibrahim se quedó muy quieto. Ese era mi padre. La multitud jadeó, incluso Dubois y Martínez parecían sorprendidos. Tu padre, continuó Lear, con lágrimas fluyendo ahora por su rostro envejecido. Estuve allí. Era joven. Solo seguía órdenes, pero estuve allí. Él no había hecho nada malo. Solo tenía el acento equivocado, el color de piel equivocado. Después de la golpiza lo llevaron al hospital. El caso fue cubierto. Lo amenazaron con deportación si lo seguía. La compostura de Ibrahim finalmente se rompió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, aunque no cayeron. Me lo contó cuando era joven. Dijo que lo habían detenido, pero nunca dio detalles. Dijo que algún día las cosas serían diferentes. He cargado con esta culpa durante 30 años. Lo he visto pasar una y otra vez. Jóvenes oficiales siguiendo el ejemplo de los más viejos. El ciclo continúa. No dije nada. Fui un cobarde. ¿Tienes pruebas?, preguntó Ibrahim tranquilamente. Lear metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre gastado. Guardé copias de todo, la queja original, las fotos de sus heridas, las órdenes de enterrar el caso. Sabía que algún día alguien pediría justicia. Ibrahim tomó el sobre con las manos temblorosas. Dentro había fotos en blanco y negro de un joven que se parecía notablemente a él, en cara hinchada, ojo morado, labio partido. Su padre golpeado por el crimen de viajar siendo africano. El movimiento final de Ibrahim se acercaba. El área de seguridad se había quedado completamente en silencio. Incluso los anuncios normales del aeropuerto parecían haberse detenido. Cientos de personas estaban ahora reunidas, observando esta extraordinaria escena desarrollarse. Ibrahim levantó las fotos para que todos las vieran. Este es mi padre, hace 30 años, en este aeropuerto. Nada ha cambiado, excepto que ahora no pueden golpearnos físicamente. Ahora la violencia psicológica, emocional, espiritual, pero sigue siendo violencia, se volvió hacia Martínez. Quiero un monumento aquí en este aeropuerto. No escondido en algún rincón, sino justo aquí en el control de seguridad. Un monumento a todas las víctimas de discriminación. La foto de mi padre será la primera, pero habrá espacio para miles más. Martínez empezó a protestar sobre regulaciones, sobre la necesidad de la aprobación de la Junta por la voz del presidente francés. Cortó el altavoz. Se hará, dijo el presidente Macron con firmeza. Jean-Claude, haz que suceda lo que sea necesario. Ibrahim no había terminado ni... Quiero algo más. Oficial Maro, ¿vas a venir a Burkina Faso? ¿Vas a pasar un mes viviendo en un pueblo, entendiendo a las personas contra las que has discriminado? ¿Vas a ver de dónde venimos, por qué viajamos, qué enfrentamos? Maro asintió, incapaz de hablar. Y cuando regreses, continuó Ibrahim, vas a entrenar a todos los oficiales de seguridad de Francia. Vas a compartir lo que has aprendido. Hacer la cara del cambio. Cuando comenzó la frenesí mediática, en minutos, los videos estaban por todas partes. Airports Game estaba haciendo tendencia globalmente. Los canales de noticias interrumpían su programación regular. La imagen de Ibrahim recogiendo su pasaporte del suelo mientras mantenía toda su dignidad se convirtió instantáneamente en un ícono en las reacciones internacionales. Comenzaron a llegar. La Unión Africana emitió una declaración condenando la discriminación sistemática en las fronteras europeas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió reformas inmediatas. Incluso la Unión Europea, generalmente cautelosa en sus respuestas, reconoció que se necesitaban respuestas a preguntas serias. Pero las respuestas más poderosas vinieron de la gente común. Miles compartieron sus propias historias de discriminación. En aeropuertos, el Airport Street reveló un patrón global de humillación, particularmente para las personas de color. Una joven doctora nigeriana compartió cómo fue registrada sin ropa a pesar de tener una invitación a una conferencia. Un anciano indio describió cómo fue detenido durante 6 horas porque su nombre era sospechoso. Un exitoso empresario árabe habló sobre cómo perdió reuniones cruciales debido al control adicional aleatorio que sucedía cada vez que viajaban. Las historias siguieron llegando, una avalancha de testimonios que ya no podían ser ignorados ni descartados como incidentes aislados. Cuando el presidente francés llamó esa noche, el presidente Macron hizo un discurso televisado a la nación. De pie en el Palacio del Elíseo, lucía serio, consciente de que este era un momento definitorio para su presidencia. Hoy nos enfrentamos a una verdad desagradable sobre nuestra sociedad, comenzó. El presidente Ibrahim Traoré de Burkina Faso fue humillado en nuestro aeropuerto.
tratado con sospecha y desprecio simplemente por el color de su piel. Pero como dijo el propio presidente Traoré, esto no se trata de él, esto se trata de los miles de personas que enfrentan este trato todos los días y que no tienen la plataforma para alzar su voz. Anunció una serie de medidas inmediatas, una revisión completa de los procedimientos de seguridad en todos los aeropuertos franceses, capacitación obligatoria en anti-discrimination para todo el personal, el establecimiento de un defensor del pueblo independiente para quejas de discriminación en los aeropuertos. Y sí, la creación de oficiales de dignidad, como Ibrahim había sugerido. Francia se enorgullece de ser el país de los derechos humanos, continuó Macron. Hoy nos recordaron que no hemos cumplido con nuestros propios ideales. Eso cambia ahora, pero Ibrahim tenía otra petición. De vuelta en el aeropuerto mientras las cosas finalmente se calmaban, Ibrahim hizo un anuncio más que cambiaría todo. Quiero establecer un programa de intercambio, dijo, dirigiéndose a la multitud, pero mirando directamente a Maro. Los oficiales de seguridad franceses pasarán tiempo en países africanos, viviendo con familias locales, entendiendo nuestra realidad. A cambio, los oficiales africanos vendrán aquí, aportando su perspectiva a sus operaciones de seguridad. La propuesta fue radical, sin precedente, pero después de lo sucedido, nadie estaba en posición de rechazarla. Además, continuó Ibrahim, estoy estableciendo la Fundación Dignidad. Será financiada por compensaciones de casos de discriminación. Su misión será proporcionar apoyo legal a las víctimas de discriminación en aeropuertos de todo el mundo. Anne-Sophie Dubois, la abogada de derechos humanos, se ofreció de inmediato para ayudar a establecer la fundación. En minutos, docenas de personas ofrecieron su apoyo. Y una cosa más, dijo Ibrahim hablando directamente a las cámaras. A todos los africanos, todos los árabes, todos los asiáticos, todas las personas que han sido humilladas en las fronteras de todo el mundo, su dignidad nunca fue disminuida por su trato. Ellos solo se disminuyeron a sí mismos. ¿Qué ocurrió 3 días después? 3 días después del incidente, algo sin precedentes ocurrió. La Asamblea Nacional Francesa aprobó una legislación de emergencia, la Ley de Dignidad en las Fronteras. Fue la ley que más rápido se había aprobado en la historia moderna de Francia. La ley convirtió la discriminación en las fronteras en un delito penal castigado con prisión. Estableció un fondo de compensación para las víctimas. Cuotas de diversidad en la contratación de personal de seguridad en los aeropuertos. Requirió la presentación mensual de estadísticas de discriminación. Pero lo más revolucionario fue el requisito de experiencia en todos los oficiales de seguridad. Senior tendrían que pasar al menos 2 semanas viviendo en las comunidades más afectadas por la discriminación. Fue la idea del programa de intercambio de Ibrahim convertida en ley. Maro fue el primero en participar. Su mes en Burkina Faso fue documentado por un equipo de filmación. El documental titulado De la odio a la comprensión ganaría varios premios más tarde. Mostraba a Maro viviendo con una familia en un pequeño pueblo fuera de Bagadugu, sin agua corriente, sin electricidad, pero con una inmensa dignidad y hospitalidad. Lo mostraba trabajando en los campos, entendiendo la pobreza que impulsaba la migración. Lo mostraba en una escuela local viendo a los niños estudiar a la luz de las velas, soñando con oportunidades que su país no podía proporcionar. Lo más poderoso, lo mostraba conociendo a las familias de personas a las que había discriminado, los jóvenes que habían sido detenidos y habían perdido entrevistas de trabajo, estudiantes que habían sido humillados y pensaron en abandonar, trabajadores que habían sido tratados como criminales simplemente por buscar una vida mejor. Destruí los sueños de la gente, dijo Maro en una escena emocional. Estuve en ese control de seguridad pensando que estaba protegiendo a mi país, pero estaba destruyendo seres humanos. Cuando las leyes cambiaron, en un año, el modelo francés de medidas contra la discriminación en los aeropuertos comenzó a ser adoptado en toda Europa. La Unión Europea aprobó una directiva que exigía a todos los Estados miembros implementar medidas similares. Los cambios fueron dramáticos y medibles. Las quejas por discriminación cayeron un 78% en los aeropuertos franceses en 6 meses. La diversidad del personal de seguridad aumentó en un 300%. Lo más importante, la cultura había cambiado fundamentalmente. Los chequeos aleatorios se volvieron realmente aleatorios, con pasajeros blancos experimentándolos al mismo ritmo que los pasajeros de color. Las salas de búsqueda especial fueron rediseñadas con paredes de vidrio y comodidades, eliminando el factor de intimidación. Las interacciones de seguridad se grababan y se revisaban, creando responsabilidad. Pero tal vez el cambio más significativo fue en la capacitación. Los nuevos oficiales de seguridad pasaban su primera semana no aprendiendo sobre amenazas y procedimientos, sino aprendiendo sobre dignidad, respeto y el impacto humano de sus acciones. Escucharon a personas que habían sido discriminadas,
Jugeron roles de situaciones desde diferentes perspectivas. Estudiaron la historia de la discriminación y sus efectos psicológicos en el pasado del oficial salió a la luz durante el rodaje del documental de Maron. Los periodistas descubrieron algo notable sobre la historia de su familia. Su bisabuela había sido una refugiada judía que huía de la persecución nazi. Fue rechazada en varias fronteras antes de finalmente encontrar seguridad en Inglaterra. Su abuelo creció apátrida, enfrentando discriminación y sospecha constante. Cuando se le confrontó con esta información, Marot se derrumbó completamente en mi familia. Conocía este dolor, vivieron esta humillación. ¿Cómo me convertí en el opresor? ¿Cómo lo olvidé? La revelación se convirtió en una parte poderosa de su narrativa de transformación. El nieto de refugiados que se había convertido en un agente de discriminación, ahora trabajando para romper el ciclo en Ibrahim. Viendo el documental desde Bagadugu, llamó a Marot a través de un enlace de video. Ahora entiendes, dijo, las personas heridas hieren a las personas, pero las personas curadas sanan a las personas. Tienes una elección sobre qué tipo de persona serás. No fue despido. Fue peor para Marot mantener su trabajo. Resultó ser más difícil que perderlo. Cada día enfrentaba las consecuencias de sus acciones pasadas. Antiguos colegas que resentían su nuevo rol en pasajeros que lo reconocieron de los videos virales. Su propia culpa y vergüenza, pero perseveró. Se convirtió en el oficial de dignidad más eficaz del sistema, precisamente porque entendía la discriminación desde dentro. Podía detectarla en sus formas más sutiles. Podía confrontarla de maneras que cambiaban corazones en lugar de solo comportamientos. Un año después del incidente, recibió una carta que cambió su vida. Era de un joven senegalés llamado Umar. Señor Marot, decía la carta, me detuvo hace 2 años. Venía a una entrevista de trabajo en una empresa de tecnología. Me retuvo tanto tiempo que la perdí. No conseguí el trabajo. Quise odiarlo, pero vi su transformación. Si usted puede cambiar, cualquiera puede cambiar. Lo perdono. Ahora trabajo en otra empresa, una mejor. En realidad, a veces el camino hacia nuestro destino no es recto. Gracias por convertirte en quien eres ahora. Marot enmarcó esa carta y la colgó en su oficina junto a la foto de Ibrahim, recogiendo su pasaporte y las últimas palabras de Ibrahim en el aniversario de 1 año del incidente. Se celebró una ceremonia en el aeropuerto Charles de Gaulle para descubrir el memorial que Ibrahim había solicitado. Viajó para la ocasión, esta vez con todo el protocolo presidencial. El memorial era hermoso y conmovedor. Una pared de mármol negro con las palabras, la dignidad no es negociable en varios. Fotos e historias de víctimas de discriminación comenzando con el padre de Ibrahim, pero también una sección que celebraba la transformación, con historias de personas como Marot que habían cambiado. En Ibrahim habló a una multitud de dignatarios, trabajadores del aeropuerto y pasajeros comunes. Hace 1 año, recogí mi pasaporte de este suelo, comenzó, de pie en el mismo lugar donde sucedió. Pero lo que realmente recogí fue la carga de la historia, el peso de cada persona que ha sido humillada aquí y se quedó en silencio porque no tenía voz, ni plataforma, ni poder. Hizo una pausa, mirando a la diversa multitud reunida ante él. Los trabajadores del aeropuerto habían detenido sus labores para escuchar. Los pasajeros habían retrasado sus vuelos para estar presentes. El presidente francés estaba a su lado, junto a varios otros líderes europeos que habían venido a presenciar este momento. Pero hoy, transformamos esa carga en un puente. Puente entre el pasado y el futuro, entre el miedo y la comprensión, entre el odio y la humanidad. Señaló a Marot, que estaba de pie con los otros oficiales de dignidad que él había entrenado. El oficial Marot tiró mi pasaporte al suelo, pero al hacerlo, comenzó una revolución que nunca quiso. Una revolución de dignidad. La multitud aplaudió, pero Ibrahim levantó la mano para pedir silencio. Sin embargo, quiero dejar claro algo. Este memorial, estos cambios, estas leyes, no son suficientes. Son solo el comienzo. Pork and Ale. Lugar ahora mismo, en otra frontera, en otro país. Alguien está siendo humillado por lo que es, y hasta que eso se detenga en todas partes, nuestro trabajo no ha terminado. Se giró para mirar el punto de control de seguridad donde todo había sucedido. Quiero contarles algo que nunca he compartido públicamente. El día en que el oficial Marot tiró mi pasaporte al suelo, por un segundo, sentí lo que mi padre debió haber sentido hace 30 años. Impotente, pequeño, menos que humano. Y entendí por qué tantas personas aceptan este trato en silencio. Porque luchar parece imposible cuando todo el sistema está en tu contra. Su voz se hizo más fuerte. Pero por eso mismo debemos luchar. No con violencia, no con odio, sino con dignidad, persistencia y la firme creencia de que cada ser humano merece respeto. ¿Qué ocurrió 3 días después? El impacto de la inauguración.
Del memorial se extendió por todo el mundo en 3 días. 17 países anunciaron revisiones de sus procedimientos de control fronterizo. Las Naciones Unidas declararon la fecha del incidente como el Día Internacional de la Dignidad en las Fronteras. Pero el desarrollo más inesperado vino desde dentro de Francia misma. Un grupo de oficiales de seguridad actuales y anteriores, inspirados por la transformación de Maroux, formaron la Alianza por Fronteras Dignas. Su primer acto fue publicar una disculpa colectiva firmada por más de 3.000 oficiales, reconociendo décadas de prácticas discriminatorias. La disculpa decía: nosotros, los abajo firmantes, reconocemos que hemos sido parte de un sistema que trató a las personas de manera diferente según su apariencia, origen y nombres. Nos hemos escondido detrás de la excusa de la seguridad para perpetrar injusticias. Hemos causado dolor, humillación y trauma a innumerables personas inocentes. Lo sentimos, más que lo sentimos. Estamos comprometidos con el cambio. Maroux se había convertido en una especie de celebridad, aunque era una fama que ni buscó ni disfrutó. Fue invitado a hablar en universidades, academias de policía y conferencias internacionales. Su mensaje siempre era el mismo. Yo era como tú, haces cosas terribles creyendo que estaban justificadas. Si yo puedo cambiar, tú puedes cambiar. Pero el cambio requiere admitir la verdad sobre lo que hemos hecho. Cuando las leyes cambiaron, 5 años después del incidente, la transformación estaba completa e innegable. La Unión Europea había adoptado los protocolos de triaje, medidas antidiscriminación completas para todos los puntos de entrada. Medidas similares se estaban implementando en América del Norte. Australia y partes de Asia. Los cambios fueron más allá de solo los aeropuertos. La conversación que Ibrahim había iniciado se extendió a todas las formas de discriminación institucional. Los bancos revisaron sus prácticas de préstamos. Las universidades examinaron sus procedimientos de admisión. Las empresas auditaron sus procesos de contratación. La frase «la dignidad no es negociable» se convirtió en un grito global por la igualdad en Burkina Faso. Ibrahim estableció el Centro Internacional de Estudios sobre Dignidad, una institución de investigación y capacitación que se convirtió en la autoridad global en la lucha contra la discriminación institucional. Miles de oficiales de seguridad, policías y agentes fronterizos de todo el mundo vinieron a ser entrenados allí. El programa insignia del centro fue la iniciativa de experiencia inversa. Oficiales de países ricos pasaban tiempo en campos de refugiados, comunidades migrantes y naciones en desarrollo. No solo observaban, vivían la realidad de las personas sobre las que tenían poder. Un oficial de la TCA estadounidense, después de pasar 2 semanas en un campo de refugiados sirios, escribió: solía ver amenazas. Ahora veo padres tratando de proteger a sus familias. Solía ver criminales potenciales. Ahora veo seres humanos buscando seguridad. El uniforme me dio poder, pero esta experiencia me dio humanidad. El pasado del oficial salió a la luz. A medida que el perfil público de Maroux crecía, los periodistas de investigación profundizaron en su pasado. Lo que encontraron complicó su narrativa de maneras importantes. Ansi, su bisabuela, había sido refugiada, pero su abuelo se había convertido más tarde en un partidario de la política de extrema derecha, traumatizado por su infancia sin patria, lo que lo llevó a abrazar el nacionalismo extremo. El padre de Maroux había sido oficial de policía durante la Guerra de Argelia, participando en redadas e interrogatorios que más tarde fueron clasificados como tortura. El propio Maroux creció en un hogar donde los árabes eran rutinariamente denigrados, donde se hablaba de África como inferior, donde la blancura se equiparaba con la civilización. Cuando esta información se hizo pública, Maroux no se escondió. En cambio, la incorporó a sus presentaciones. Soy el producto de un trauma generacional que se convirtió en odio generacional, solía decir. El sufrimiento de mi familia no los hizo empáticos, los hizo crueles. Me pasaron esa crueldad, disfrazada de patriotismo y seguridad. Romper ese ciclo no se trata solo de cambiar políticas o procedimientos. Se trata de enfrentar el veneno en nuestra corriente cultural. Su honestidad lo hizo más efectivo, no menos. La gente podía identificarse con crecer con prejuicios, con heredar sesgos, con la dificultad de superar lo que te han enseñado desde niño. No fue despido, fue peor. Para algunos de los antiguos colegas de Maroux, su transformación fue vista como una traición. Recibió amenazas de muerte de grupos de extrema derecha que lo veían como un traidor a su raza. Sus relaciones familiares se fracturaron. Su hermano dejó de hablarle. Su madre anciana luchaba por entender por qué se estaba disculpando por hacer su trabajo, pero también recibió miles de cartas de apoyo. Antiguas víctimas de su discriminación le escribieron para perdonarlo. Jóvenes oficiales de seguridad le agradecieron por mostrarles un camino diferente. Los padres describieron cómo su historia les había ayudado a hablar con sus hijos sobre los prejuicios. En una carta en particular lo conmovió. Era de Amadou, el trabajador de limpieza que había reconocido a Ibrahim ese día. «Señor Maroux», escribió Amadou,
Durante 3 años limpié alrededor de usted, nunca me vio. Era invisible. Solo part del móvil. Ese día, cuando humilló al presidente Traoré, pensé que nunca cambiarían, pero lo hizo. Y si usted pudo aprender a vernos, tal vez todos podamos. Ahora, cuando limpio, los oficiales de seguridad me saludan por mi nombre. Preguntan por mi familia. Ya no soy invisible. Gracias por ayudarles a verme. Las últimas palabras de Ibrahim. 10 años después del incidente, Ibrahim Traoré regresó al aeropuerto Charles de Gaulle para la conmemoración del 10 grados aniversario. Para entonces, ya no era presidente, habiendo supervisado la transición de Burkina Faso a la democracia, pero su autoridad moral solo había crecido. El aeropuerto era irreconocible respecto a hace una década. El área de seguridad había sido completamente rediseñada con la dignidad en mente. El memorial se había expandido a una exposición completa sobre la historia de la discriminación y la resistencia. Los oficiales de dignidad se habían convertido en una parte fundamental de las operaciones, tan esenciales como la seguridad misma. Maro estaba allí ahora, el director de operaciones globales de dignidad para Airports Council International. Su transformación de perpetrador a defensor se había convertido en un caso ejemplar de redención y la posibilidad de cambio. De pie ante una multitud que incluía varios jefes de Estado, líderes de derechos humanos y pasajeros comunes, Ibrahim pronunció lo que se conocería como su discurso sobre la doctrina de la dignidad. Hace 10 años, un pasaporte fue arrojado a este suelo, comenzó, pero lo que cayó ese día no fue solo un documento. Fue la pretensión de que la discriminación es aceptable si es sistemática, que la humillación está justificada si es política, que la dignidad humana es negociable si los humanos son diferentes a nosotros. Miró a Moro Kwayan Asincio con lágrimas en los ojos. El oficial Moro y yo nos hemos convertido en socios improbables en esta lucha. Él, el antiguo opresor, yo, la víctima momentánea. Juntos, hemos demostrado que el cambio es posible. Pero permítanme dejar algo claro. Yo nunca fui la verdadera víctima aquí. Tenía poder, posición, una plataforma. Las verdaderas víctimas fueron los miles que vinieron antes y después de mí, que sufrieron en silencio porque no tenían voz. Hizo un gesto hacia la pared del memorial, ahora con miles de historias. Cada nombre aquí representa un sueño pospuesto, una dignidad negada, un ser humano al que se le dijo que era menos que humano. No podemos deshacer su dolor, pero podemos asegurarnos de que nunca vuelva a ocurrir. La multitud estaba en silencio, pendiente de cada palabra. Quiero compartir algo con ustedes. La semana pasada, viajé aquí nuevamente, pero esta vez, verdaderamente de manera anónima. Nadie sabía que venía. Pasé por seguridad como cualquier otro hombre africano. ¿Y saben qué ocurrió? Fui tratado con completo respeto. Fueron revisados profesionalmente. Me dirigieron con cortesía. Fue algo sin relevancia y eso es lo que lo hizo tan relevante. Quiso una posa, dejando que la importancia de sus palabras se calara. Esa es nuestra victoria. No que la discriminación sea castigada, sino que se ha vuelto impensable. No que la dignidad se haga cumplir, sino que se ha vuelto natural. No que la igualdad se imponga, sino que se ha vuelto asumida. Pero luego su tono cambió, volviéndose más serio. Sin embargo, no podemos ser complacientes. Las fuerzas que crearon esta discriminación aún existen. El miedo al otro, la desigualdad económica, los prejuicios históricos, no han desaparecido. Están esperando que olvidemos, que nos sintamos cómodos, que dejemos de ser vigilantes. Por eso este memorial importa. Por eso estos protocolos importan. Por eso contar esta historia una y otra vez importa. Sacó un pasaporte, el suyo, el mismo que había sido arrojado al suelo hace una década. Este pasaporte ha estado en más de 100 países desde día. En cada frontera, he observado cómo se trata a la gente. He visto el progreso, pero también he visto los lugares donde nada ha cambiado. Nuestro trabajo no ha terminado. No terminará en nuestras vidas. Pero cada generación debe avanzar un poco más en la causa de la dignidad en la escena final. El último shock. Mientras Ibrahim concluía su discurso, algo inesperado sucedió. Maro dio un paso adelante y pidió el micrófono. Presidente Traoré, dijo él, con la voz temblorosa de emoción, hace 10 años tiré su pasaporte al suelo. Usted lo recogió con dignidad. Hoy quiero hacer algo. Sacó su propio pasaporte. Luego deliberadamente lo colocó en el suelo. La multitud se quedó boquiabierta. Esto parecía una regresión. Un regreso a la humillación. Pero luego Maro se arrodilló, no solo se agachó, sino que se arrodilló completamente. Wycon Gran ceremonia recogió su pasaporte y se lo entregó a Ibrahim. Pongo mi dignidad en sus manos, dijo. Como una vez traté de quitarle la suya. Pero ahora sé que la dignidad no puede ser arrebatada, solo dada. Y yo doy la mía al servicio de asegurar que nadie más enfrente lo que yo hice pasar a la gente. Ibrahim lo ayudó a ponerse de pie y lo abrazó. La imagen, el presidente africano,
y el oficial de seguridad francés reformado, abrazándose en el lugar de su confrontación, se convirtió en una de las fotografías más compartidas en la historia de las redes sociales. Pero el verdadero shock vino a continuación. Una joven oficial de seguridad, una de la nueva generación entrenada bajo los protocolos de dignidad, dio un paso adelante. Era una mujer francesa negra llamada Marie Duval. Presidente Traoré, señor Maro, dijo, necesito contarles algo a ambos. Mi padre fue uno de los hombres detenidos aquí hace 30 años. Fue golpeado junto a su padre, presidente Traoré. Nunca se recuperó ni física ni mentalmente. Murió creyendo que nada cambiaría, que siempre seríamos vistos como menos que humanos. Hizo una pausa, componiéndose. Me convertí en oficial de seguridad para ser parte del cambio. Cada día me paro donde una vez estuvo el señor Moro, pero en lugar de tirar pasaportes al suelo, los devuelvo con respeto. En lugar de ver amenazas, veo viajeros En lugar de perpetuar la discriminación, la prevengo. Mi padre murió pensando que nada cambiaría, pero todo ha cambiado. Y es por lo que ocurrió aquí hace 10 años. Miró directamente a una cámara que estaba transmitiendo la ceremonia a nivel global. A todos los que están viendo y han sido discriminados alguna vez en una frontera, en un aeropuerto o en cualquier control. En cualquier lugar su dignidad nunca estuvo en cuestión. Siempre fue el sistema el que no tenía dignidad. Y estamos cambiando ese sistema. Una interacción a la vez, una persona a la vez, un pasaporte a la vez. La multitud estalló en aplausos que duraron 10 minutos, cuando finalmente se apagaron. Ibrahim habló una última vez. El arco moral del universo se inclina hacia la justicia, pero no se inclina por sí solo. Requiere de personas dispuestas a recoger su dignidad del suelo y exigir algo mejor. Requiere de personas como el oficial Maro, dispuestas a confrontar sus propios prejuicios. Requiere de personas como Mari eligiendo ser parte de la solución. Requiere de todos nosotros. Miró alrededor del aeropuerto transformado, al diverso personal de seguridad, a los oficiales de dignidad, al memorial que educaría a las generaciones venideras. Hace 10 años este era un lugar de humillación. Hoy es un monumento a la posibilidad de cambio. Esa es nuestra victoria. No QH terminado con la discriminación, ese trabajo continúa, sino que hemos demostrado que el cambio es posible. Y si es posible aquí, es posible en todas partes. Cuando la ceremonia terminó y la gente comenzó a dispersarse, una anciana se acercó a Ibrahim. Ira Amana dio. La abuela senegalesa que había estado temblando de miedo ese día hace 10 años. Presidente Traoré dijo, ahora tengo 87 años. He viajado por este aeropuerto 20 veces desde ese día. Ni una sola vez he sido discriminada. Mis bisnietos nunca conocerán el miedo que yo conocí. Ese es el mundo que ustedes me han dado. An Ibrahim le tomó las manos. No, Madame Dio. Ese es el mundo que hemos construido juntos. Su valentía al compartir, el coraje de Maro al confrontar sus prejuicios, el coraje de todos al exigir un cambio, eso es lo que construyó este nuevo mundo. Cuando Ibrahim se preparaba para abandonar el aeropuerto, se detuvo en el control de seguridad por última vez. El joven oficial que revisaba los pasaportes, un hombre que parecía de origen norteafricano, procesó sus documentos de manera eficiente y profesional. Gracias, presidente Traoré, dijo el oficial mientras le entregaba el pasaporte. Le deseo un viaje digno. Ibrahim sonrió. Un viaje digno que se había convertido en la despedida estándar en los aeropuertos que implementaban los protocolos de dignidad. No solo buen viaje, sino viaje digno. Un reconocimiento de que cada viajero merecía tanto seguridad como respeto, caminando hacia su puerta. Ibrahim reflexionó sobre el viaje desde la humillación hasta la transformación. Comenzó con un pasaporte tirado al suelo y evolucionó hacia un movimiento global por la dignidad humana. Había transformado no solo los aeropuertos, sino también las conversaciones sobre discriminación en todas partes. Pero sabía que el trabajo no había terminado. Nunca lo estaría. Cada generación tendría que luchar esta batalla de nuevo. Tendría que insistir en que la dignidad no es negociable. Tendría que recoger los pasaportes tirados al suelo y transformar la humillación en educación. Cuando su avión despegó, Ibrahim miró hacia abajo por última vez, al aeropuerto Charles de Gaulle. En algún lugar abajo, Marie Duval estaba revisando pasaportes con respeto. Maro estaba entrenando a nuevos oficiales de dignidad. El memorial estaba educando a los visitantes. Poco a poco, interacción tras interacción, el mundo se estaba volviendo más digno. La transformación que comenzó con un pasaporte en el suelo se había convertido en una revolución de la dignidad humana. Y todo comenzó cuando Jacques Maro cometió el mayor error de su vida. Supuso que el poder significaba el derecho a humillar. Él había aprendido, todos habían aprendido, que el verdadero poder radica en la capacidad de ver la dignidad en cada ser humano. Y una vez vista,
nunca puede ser ignorada. Los efectos en cadena siguieron propagándose, otras industrias comenzaron a examinar sus prácticas. Los hoteles revisaron cómo trataban a los huéspedes de diferentes orígenes. Los restaurantes examinaron sus políticas de reservas y asignación de asientos. Incluso los clubes e instituciones exclusivas comenzaron a cuestionar sus criterios de membresía. La frase ¿es este un momento de pasaporte en el suelo? Se convirtió en una abreviatura corporativa para examinar prácticas discriminatorias. Los directores generales preguntaban en las reuniones, ¿estamos tirando el pasaporte de alguien al suelo? Era una metáfora que trascendía su contexto original en las escuelas de todo el mundo. El incidente se convirtió en un caso de estudio estándar. Los niños aprendieron sobre él en clases de ética. Se diseñaron cursos universitarios en torno a él. El momento en que Ibrahim recogió su pasaporte con dignidad se convirtió en algo tan icónico como Rosa Parks, negándose a ceder su asiento en el autobús. Pero Ibrahim siempre insistió en que el enfoque debía estar en el cambio sistémico, no en los héroes individuales. En sus memorias, publicadas 15 años después del incidente, escribió: a menudo me preguntan si perdono a Jack Maro. La pregunta no entiende el punto. Esto nunca fue sobre Maro y yo. Se trataba de los sistemas que permiten la discriminación y la posibilidad de transformarlos. Maro era un síntoma, no la enfermedad, y su transformación demuestra que, si podemos cambiar los síntomas, podemos curar las enfermedades. Los Memoirs se convirtieron en un bestseller mundial, pero Ibrahim donó todas las ganancias a la Fundación Dignidad, que para entonces había ayudado a más de 100.000 víctimas de discriminación a buscar justicia en cuanto a Moro. Continuó su trabajo hasta la jubilación, entrenando a más de 50.000 oficiales de seguridad en los protocolos de dignidad. Su última aparición pública fue en su propia ceremonia de jubilación, donde hizo una declaración final: pasé 15 años tirando pasaportes al suelo. He pasado los últimos 20 años recogiéndolos. Si pudiera vivir mi vida nuevamente, empezaría con pero como no puedo, espero que mi transformación sirva como una advertencia y una inspiración. Una advertencia sobre lo fácil que podemos convertirnos en opresores. Una inspiración de que nunca es tarde para cambiar. Falleció 3 años después, y en su funeral, al que asistieron personas de todos los orígenes y nacionalidades, Ibrahim Traoré pronunció el elogio fúnebre. Jack Maro murió como vivió, en los últimos años de su vida al servicio de la dignidad humana. Podría haberse escondido después de ese día en el aeropuerto. Podría haberse desvanecido en la cómoda Oscar. En cambio, eligió el camino más difícil de la redención pública. Enfrentó a sus víctimas, reconoció sus crímenes y dedicó su vida a asegurarse de que otros no los repitieran. Si hay gracia en este mundo, es en la posibilidad de tal transformación. La historia del pasaporte en el suelo se convirtió en una leyenda, pero más importante aún, se convirtió en un legado en cada año. En el aniversario, los aeropuertos de todo el mundo celebraban el Día de la Dignidad, un momento para reflexionar sobre lo lejos que habían llegado y lo lejos que aún quedaba por recorrer. 20 años después del incidente, un joven periodista le preguntó a Ibrahim, ahora en sus 70 años, si alguna vez se arrepintió de tomar ese vuelo civil, si deseaba haber viajado solo con su habitual escolta de seguridad y evitar toda la confrontación. La respuesta de Ibrahim fue inmediata. Ese día fue un regalo, no la humillación. Nadie debería tener que soportar eso, pero la oportunidad de transformar la humillación en educación, la discriminación en diálogo, el odio en comprensión. ¿Cuántas personas tienen la oportunidad de recoger un pasaporte y cambiar el mundo? El periodista insistió, pero debe haber sido doloroso. Por supuesto que fue doloroso, respondió Ibrahim, pero el dolor con propósito puede convertirse en poder. En el dolor sin propósito es solo sufrimiento. Le dimos un propósito a ese dolor. Hicimos que importara, y porque importó, millones de personas ahora viajan con dignidad, que de otro modo habrían enfrentado humillaciones. El monumento final a esta transformación llegó 25 años después del incidente original. Las Naciones Unidas establecieron el Tribunal Internacional de la Dignidad con jurisdicción sobre los casos de discriminación sistemática en las fronteras a nivel mundial. El tribunal tenía su sede en Ouagadougou, Burkina Faso, un símbolo de cómo el sur global lideraba la lucha por la dignidad humana. En la ceremonia de apertura se presentó el primer caso. Involucraba a una familia de refugiados sirios que fue discriminada en la frontera turco-europea. La jueza principal, nada menos que Marie Duval, la oficial de seguridad cuyo padre había sido golpeado junto al padre de Ibrahim, presidió el caso. En su declaración inaugural dijo: este tribunal se basa en un principio simple. La dignidad no es negociable, no depende de la nacionalidad, raza, religión o documentación. Es inherente a ser humano. Cualquier sistema, cualquier política, cualquier práctica que viole la dignidad humana, viola el derecho internacional. Eso es lo que hacemos cumplir aquí,
A la familia ganó su caso, se sentó el precedente y los efectos en cadena continuaron, propagándose a Hanoi. Si visitas el aeropuerto Charles de Gaulle, verás el memorial. Verás a un personal de seguridad diverso tratando a todos los pasajeros con respeto, verás a los oficiales de dignidad asegurando la igualdad. Pero lo más importante, verás algo que antes era inimaginable. Comprobaciones aleatorias verdaderas, que son realmente aleatorias, seguridad profesional que no requiere humillación, y fronteras que protegen sin degradar la inscripción en el memorial. Se ha actualizado a lo largo de los años. Ahora dice en este lugar: un pasaporte fue arrojado al suelo y recogido con dignidad. Ese simple acto de recuperar la dignidad desató una transformación global. Recuerden, la dignidad no es negociable, la discriminación no es aceptable y el cambio siempre es posible. Cada pasaporte, cada persona, cada vez debajo en un texto más pequeño, dedicado a todos los que han enfrentado discriminación en las fronteras y a todos los que trabajaron para ponerle fin a. Y en la parte inferior, dos firmas: Ibrahim Traoré y Jack Maro, socios improbables en la lucha por la dignidad humana. La historia que comenzó con humillación se había convertido en una ganancia para la humanidad. El pasaporte tirado al suelo no solo lo había recogido Ibrahim, sino todo el mundo. Y al recogerlo, el mundo se había elevado a un estándar más alto de dignidad humana. Ese es el verdadero poder de la transformación. Comienza con una persona, un momento, una elección de recoger la dignidad del suelo y negarse a dejarla caer nuevamente.